Semana número 7 con los educandos de tercero de secundaria. En esta oportunidad el tema es la población peruana. Para desarrollar el tema de población peruana tenemos el siguiente título: la población en el Perú, ¿no? Vamos a analizar cómo está determinada la población en nuestro país. Vamos a analizar, profesor, cuáles son los departamentos, cuáles son las regiones. Vamos a analizar a cómo se le llama a los nacimientos, cómo se le llama a los o a las defunciones, todo lo que está ligado a la parte de demografía, que es la ciencia justamente que estudia la población. Bueno, propósito de la clase: identificar las características más importantes de la población peruana. Ese es el propósito de la sesión, ¿ya? Identificar las características más importantes de la población peruana. Tenemos acá una imagen que es básicamente una infografía donde se muestra una pregunta al centro y dice: ¿cuáles son las características más importantes de la población peruana? Y nos muestra 4 características. Un voluntario o voluntaria para que sume su primer punto en esta sesión de clase de geografía. Terry Quispe, te escuchamos, fuerte y claro. Terry, lea, fuerte y claro. ¿Cuáles son las características más importantes de la población peruana? Reducción de la tasa de natalidad, población femenina mayor al 50%, mayor esperanza de vida, predominio de la población económicamente activa, 15 a 59 años. Muy bien, Terry, entonces nos vamos a ir por acá. Terry Quispe, vamos a ir entonces Quispe Paredes, Terry Yang. Ahí está. Regresamos por acá y tenemos cuáles son las características más importantes de la población peruana. Una de las características más importantes de la población peruana es que se ha reducido en los últimos años la tasa de natalidad. Profe, ¿qué es la tasa de natalidad? La palabra natalidad significa nacimientos, ¿ya? Entonces voy a colocarlo por acá. La palabra natalidad significa nacimientos. Y si te dice que se ha reducido la tasa de natalidad, significa que se han reducido los nacimientos en los últimos años. Era costumbre que en el Perú de los años 50, 60, 70, las poblaciones o las familias acostumbren tener 3, 4, 5 hijos, ¿no? Por diferentes razones. Pero en los últimos años eso se ha venido reduciendo, entre otras medidas por una adecuada planificación familiar, mayor acceso a métodos anticonceptivos, la situación económica que no es la adecuada hace que los padres piensen a la hora de tener hijos, etc., ¿no? Otra característica es mayor esperanza de vida, ¿no? Eso también es importante. Una de las características de la población es que en la actualidad gozamos con poblaciones que pueden llegar a los 80, 85, 81 años, ¿no? La ciencia ha avanzado y ha permitido controlar enfermedades, vencer enfermedades y de esa manera que la vida se alargue, ¿no? Mayor esperanza de vida. Otra característica es que la población femenina ahora es mayor, ¿no? La población femenina supera el 50%. Por eso que existía esta frase que mencionaba que por cada hombre habían 5 mujeres, ¿no? No es tanto así, pero según los últimos censos, los indicadores nos dicen que la población femenina supera el 50%. Y otra característica es que predomina una población económicamente activa. La población económicamente activa predominante se encuentra en el rango de 15 a 59 años. Eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Es la población económicamente activa que predomina, entre 15 y 59 años. Muy bien, ahí están entonces algunas de estas características que nos muestra la infografía ligada al tema de la población peruana. Muy bien, acá está Ashley Yasmín Bravo Antaurco. Me acaba de saludar. Muy bien, Yasmín, gracias. En el chat es importante. Entonces yo le había puesto a Bravo falta, ¿no? Y ahora tengo que ponerle simplemente tardanza, ¿ya? Muy bien, acaba de ingresar entonces a las 12:15. Correcto, muchas gracias, Ashley Bravo. Listo.
Entonces vamos a dejar esto por acá y seguimos. ¿Ah? Vamos a ver. Indicadores demográficos. Tenemos este esquema que nos habla básicamente de todos los indicadores. Vamos a hacer lectura para conocer un poquito de estos indicadores, para lo cual pido un voluntario o voluntaria rápidamente para que me lea. Coveñas Vázquez, te escuchamos. Indicadores demográficos. Los indicadores demográficos son datos estadísticos que nos revelan distintos aspectos de la población. Algunos de estos indicadores son población absoluta y relativa, tasa de natalidad y fecundidad, tasa de mortalidad, tasa de crecimiento. La demografía se encarga de analizar las diversas características de la población. Censo 2017. 12 población de vivienda y 3 de comunidades indígenas. ¿Cuándo nació tu último hijo? ¿Cuántos viven en tu casa? El censo es un instrumento que usa la demografía para recopilar, evaluar, analizar y publicar datos de la población. El último censo en el Perú se realizó en el 2017. Muy bien, Coveñas, muchas gracias por tu lectura. Entonces acá, bueno, Coveñas también yo le había puesto falta. Entonces, vamos a ponerle acá igual. ¿Ya? Muy bien, Coveñas. Excelente. Listo. Profesor, cuando uno habla de indicadores demográficos, tenemos que hacer referencia a todos aquellos elementos que nos permiten conocer qué cosa, profe. A todos aquellos elementos que nos permitan conocer a la población. Recuerda que la palabra demografía o demográfico viene de justamente el estudio de las poblaciones. Entonces, los indicadores van a ser básicamente datos, ¿no? Y datos, indicador, algo que te indica, que me indica lo relativo a la población. Por ejemplo, algo relativo a la población es, ¿cuánta población absoluta existe en el Perú? ¿No es un indicador? Saber el total de población. Por ejemplo, yo quiero saber el total de población de este salón. Entonces veo que acá hay 12 educandos y con el profesor somos 13. Somos 13 en total en esta sala, ¿no? Población absoluta. Relativa es la población que existe por cada profesor kilómetro cuadrado, ¿no? Población relativa o población también densa. Natalidad, cantidad de nacimientos. Fecundidad, profesor, la esperanza o la cantidad de nacimientos que puede tener una mujer promedio en el Perú, ¿no? Por ejemplo, profesor, según los datos nos dicen que una mujer en el Perú tiene aproximadamente entre 2 y 3 hijos, tasa de fecundidad. Se ha reducido. Hace años una mujer podía tener 5 o 6. Habían familias que tenían 10 hijos. Tasa de mortalidad, el total de defunciones, y tasa de crecimiento, que es la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad, ¿no? Los que nacen menos los que fallecen. Ahora, justamente, la ciencia que se encarga de todo esto es la demografía. Demos viene de pueblo, grafos o grafía viene de estudio. Estudio de la población, estudio del pueblo. Bueno, el último censo que hubo en el Perú fue del año 2017. Y este último censo fue cuando era presidente, ¿quién? Manito levantada. Te escucho. ¿Quién era presidente en este año? ¿Quién? ¿Quién era presidente en el 2017? Te escucho. A ver, tu primer punto, ¿ah? Tu participación es importante. ¿Quién era presidente ese año que se hizo el censo? Vamos a esperar por ahí una respuesta. López Maluquis, te escucho, López. Pedro Pablo Kuczynski. Claro, PPK. Iniciaba su gobierno Pedro Pablo Kuczynski. Iniciaba, ¿no? Iniciaba porque después va a ser vacado. Muy bien, López Maluquis. John. Excelente, ¿ah? Iniciaba su gobierno PPK. Entonces, en ese año se realizó el censo, que fue el número 12 en población. Número 12 en población, que fue el número 7 en vivienda. Ya está, ¿no? 12 en población, séptimo en vivienda, y fue el tercero de comunidades indígenas. Repito, fue el 12º de población,
fue el séptimo de vivienda y fue el tercero de comunidades indígenas que antes no eran consideradas, pero que en los últimos 20 años se han empezado a considerar por representar parte del patrimonio y la cultura nacional, ¿no? Ahora, profesor, ¿qué es el censo? El censo es un instrumento. El censo no es un indicador, ¿ya? El censo es un instrumento. Es como cuando el carpintero necesita algo para clavar. ¿Qué necesita? Un martillo. El martillo es el instrumento del carpintero. Pero el carpintero necesita saber cuál es la madera más buena para hacer de repente un mueble, ¿no? ¿Cuál es la madera más buena? Entonces tiene varias opciones. Los indicadores le dicen al carpintero que la caoba es la más fina, ¿no? Que el cedro es la más resistente. Son indicadores, ¿no? Los datos estadísticos, ¿no? Entonces, una cosa es los indicadores que tienen que ver con las estadísticas y otra cosa es el censo, que es un instrumento, ¿no? Entonces, profesor, el instrumento carpintero es el martillo, ¿no? Los indicadores son todos aquellos datos que le sirven al carpintero para hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, a la demografía le sirven los datos estadísticos, le sirven los indicadores, pero la demografía necesita de un instrumento que en este caso es el censo. El censo es la acción que realizan las personas en una comunidad, en un territorio, para poder contar, recopilar, evaluar a la población, ¿no? Entonces, el censo que se hizo en el Perú no solamente fue en Lima, fue en diferentes partes, costa, sierra y selva, y fue en el año 2017, ¿no? Fueron a muchas viviendas, se entrevistaron con los padres y hicieron algunas preguntas ligadas al interés familiar. Bueno, vamos a ver por acá población absoluta. Vamos a ver. Voluntario, voluntaria, igual que quiera ganarse un puntito más en esta sesión de clase, que es ya la número 7. López Maluquis, lea fuerte para todos sus compañeros. Población absoluta se refiere al número total de habitantes en un determinado territorio. Según el último censo 2017, la población absoluta en el Perú fue de 31.637.385 habitantes. 29.381.884 habitantes más 1.855.501 habitantes. Según estimaciones del INEI, al 2021 la población peruana alcanzará los 33 millones de habitantes. Los países más poblados de Sudamérica: Brasil, Colombia, Argentina, Perú y Venezuela. Muy bien, excelente, ¿ah? Excelente. Muy bien, John Alexander López Maluquis. Entonces vamos a ir por acá. Nos vamos a ir acá y tenemos a John. John Alexander. A ver, población absoluta. ¿Qué es la población absoluta, profesor? Es la cantidad, es el número total de habitantes de un territorio, ¿no? Según el censo del año 2017 que se hizo en el Perú, la población total fue de más o menos 31.237.385 habitantes, ¿no? Esto nos dice que el total de población censada aproximadamente ha sido de 29 millones. Y el total de población omitida, es decir, que no fue censada por diferentes motivos, superó el millón de habitantes. Haciendo un cálculo aproximado, tenemos eso, ¿no? 31 millones. Pregunta: ¿por qué crees tú que el Instituto Nacional de Estadística e Informática dijo que para el año 2021, que ya está acabando, la población alcanzará los 33 millones de habitantes? Piensa, razona, analiza. ¿Por qué crees tú que el Perú para este año ha tenido o tiene mayor cantidad de habitantes? ¿A qué se debe? Manitos arriba. Te escucho y te leo. ¿A qué? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe o se deberá que el Perú para el 2021 tiene o tendrá mayor número de habitantes? A ver, te leo.
A ver, por ahí. Te leo, te leo. ¿Por qué crees tú que para este año 2021 el Perú va a tener o tendrá mayor número de habitantes? ¿A qué se debe? ¿Cuál será la razón que hace que el Perú este año tenga un mayor número de habitantes? Aquí. ¿Cuál será esa razón? ¿A qué se debe? ¿Se ha debido o se deberá? ¿No? Por ahí. A ver, te escucho, te leo. Tú dime. A ver, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Fácil, pues. ¿Qué fenómeno que se está dando en estos últimos años, en estos últimos meses? ¿Qué fenómeno? Terry Quispe, te escucho. El COVID-19. No, hay un fenómeno que tiene que ver con la población que se está dando en estos últimos años. ¿Qué fenómeno es? ¿Qué fenómeno es? Profesor Fácil, en los últimos años, entre el 2017 y el 2021, se ha dado las migraciones. La cantidad de migrantes que han entrado por el norte, ¿no? Han generado justamente ese aumento. Y muchos de estos migrantes llegaban en calidad de gestantes, ¿no? Muchas mujeres llegaban gestando y tenían sus bebés acá en el Perú. Eso ha aumentado a la población. Por eso hemos llegado a la cifra de 33 millones de habitantes. ¿Qué rango ocupamos en Sudamérica en cuanto a población? Ocupamos el cuarto puesto, ¿ya? El cuarto puesto en cuanto a población, ¿no? Primer puesto es Brasil, segundo puesto Colombia, tercer puesto Argentina y cuarto puesto el Perú. Y último puesto está Venezuela. ¿Ya? Ahí está entonces el rango. Eso hay que tenerlo presente. ¿Ya? Muy bien. Entonces seguimos por acá. ¿Ya? La migración es uno de los factores que ha generado el incremento de la población. Uno de los factores, ¿no? No es el más importante, pero es el único, uno de ellos. A ver, población absoluta por departamentos. Vamos a conocer cuáles son los departamentos más poblados y los menos poblados. ¿Ya? Manito levantada para aquel que se quiera ganar su punto en esta sesión de clase. Liliana Juan de Berríos, te escuchamos, Liliana. Población absoluta por departamentos. Departamentos más poblados. Lima, Piura, La Libertad, Arequipa, Cajamarca. Departamentos menos poblados. Madre de Dios, Moquegua, Tumbes, Pasco y Tacna. Muy bien, excelente, señorita Liliana Juan de Berríos. Entonces vamos a ir por acá. Profesor, ¿cuáles son estos departamentos más poblados? Bueno, recuerden que nos da una lista de 5 departamentos bien poblados y nos da una lista de 5 menos poblados. La pregunta es, ¿cuál es el departamento, ¿no? El departamento más al sur que es el más poblado? ¿Cuál es el departamento más al sur que es el más poblado? Terry Quispe. Arequipa. Claro, ¿no? Arequipa, pues. Arequipa es un departamento que está acá en el sur y que figura dentro de los más poblados. Muy bien, ¿ah? Excelente, Terry. ¿Ah? Figura
dentro de los más poblados. Ahí está. ¿No? No es uno de los más poblados, figura dentro de los más poblados. Profesor, ¿cuál es el departamento amazónico menos poblado? Terry Quispe. Madre de Dios. Claro, Madre de Dios es un departamento amazónico y que figura como el menos poblado. Este es un caso interesante, porque Madre de Dios es un departamento extenso, muy, pero muy extenso, pero que al mismo tiempo es menos poblado, ¿no? Tiene mucha población, pero esta población es poca en comparación con el territorio que es sumamente extenso. ¿Ya? Ahí está entonces Madre de Dios. Muy bien, Terry. Entonces, vamos a ir por acá. Muy bien, Terry, Julián. Ahí está. Entonces, listo. Llegamos acá y vamos por acá. ¿Cuáles son las ciudades más pobladas, pero, profesor Luis, en el Perú? ¿No? Eso es importante conocer. ¿Cuáles son estas ciudades más pobladas y, por ende, los distritos más poblados? Voluntario o voluntaria para que me lea el esquema visto en pantalla. Terry Quispe, te escuchamos. Ciudades más pobladas. Lima, Arequipa, Callao, Trujillo, Chiclayo. La San Juan del Lurigancho, distrito más poblado. Las áreas más pobladas del territorio peruano usualmente se encuentran en la región costera debido al intenso proceso migratorio desarrollado décadas atrás. Distritos más poblados: San Juan del Lurigancho con 1038,5, San Martín de Porres con 654,1, Ate con 599,2, Coma con 520,5, Callao con 451,3, Villa María del Triunfo 398,4, Villa El Salvador 393,3, San Juan de Miraflores 355,2, Caraballo 333, Puente Piedra 329,7, Santiago de Surco 329,2, Los Olivos 325,9, Ventanilla 315,6, Trujillo 314,9, Chorrillos 314,2, Chiclayo 270,5, Lima 238,4, Lurigancho 240,8, Juliaca 228,7, Cajamarca 218,7, Independencia 211,4, Chimbote 206,2, el Agustino 198,9, Cerro Colorado 198,0, Santa Anita 196,2, el Porvenir 190,5, La Esperanza 189,2, Rimas 174,8. Muy bien, excelente, ¿ah? Excelente. Muy bien, Terry, vamos a ir por acá. Entonces nos vamos a ir acá. Terry Quispe. Muy bien, Terry. Profesor, ¿cuáles son las ciudades más pobladas de todo el Perú? ¿No? Bueno, tenemos para empezar a Lima, la ciudad de los reyes, porque Lima y el Perú en realidad vive un fenómeno centralista, concentra no solamente la mayor cantidad de población, sino los recursos estratégicos más importantes. Después está Arequipa, una ciudad del sur del Perú, Callao, la provincia constitucional, Trujillo y Chiclayo, ambas ciudades norteñas. Algo interesante es que Lima no solamente es la ciudad más poblada, sino que es la ciudad que soporta el mayor tráfico del Perú. ¿Ah? Las llamadas hora punta son infernales. Y eso tiene que ver con la población que existe, pues, en Lima. Y parte de Lima es San Juan de Lurigancho, que es el distrito más poblado del Perú, imagínate, ¿ah? Más poblado del Perú es San Juan de Lurigancho, profesor. Y ahí nomás, muy cerquita, San Martín de Porres. No por algo, no es una casualidad, ¿ah?
que San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres sean también los distritos hoy por hoy más peligrosos que tiene Lima, ¿no? Eso no es una casualidad, definitivamente. Y profesor, ¿por qué los territorios más poblados se encuentran en la costa? Debido pues al tema de la migración. La migración no solamente es extranjera, también ha sido andina y amazónica. Y la población de los Andes y de la selva siempre han visto en Lima una forma de desarrollarse, una forma de alcanzar mejor educación y mejores puestos de trabajo, ¿no? Así que si tienes abuelos o familiares de la sierra o de la selva, sus orígenes están en los años 60 y 50. Muchos de los primeros distritos en formarse se formaron en esos años, 50, 60. El Agustino, San Juan de Miraflores, Comas, Independencia, son algunos de esos distritos pujantes formados a partir de la migración. Bueno, seguimos. Población relativa. Vamos a ver por acá. ¿Qué es población relativa? Voluntario, voluntaria que quiera ganarse un puntito también. Muy bien, John Alexander López Maluquis. Te escuchamos, John. Población relativa se refiere al número de habitantes por unidad de superficie. Habitantes kilómetros por hora. También le llama densidad poblacional. En el caso de Perú, la población relativa es 31.237.385 habitantes. Entre 1.285.216. 24 millones. Sigue, John. 4,3 millones,3 habitantes. Sigue, John. Para obtener la población relativa debemos dividir la población total entre las superficies territoriales. Población absoluta total, superficie territorial, número de habitantes. Muy bien, John Alexander López Maluquis. Entonces nos vamos a ir por acá. Muy bien, López. Excelente, John. ¿Ah? Muy bien. Very good, John. Ahí está. Población relativa, dice. Cuando nosotros estamos hablando, a ver, me escribe en el chat. No lo sabías leer, profe, no te preocupes, John. Suele pasar. Población relativa. ¿Ya, profesor? La población relativa es sencillo. Lo podemos definir como la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Acuérdate de esta ecuación, ¿ah? Habitantes, la palabra up es habitantes, ¿no? Habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? La cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado es la cantidad de población relativa. También se le puede llamar densidad poblacional, ¿no? Ahora, para obtener la población relativa de un lugar es fácil, hay que dividir nada más el total, la población absoluta, entre la superficie territorial que está expresada en kilómetros cuadrados. El resultado es el número de habitantes que existen, pero por kilómetro cuadrado, ¿no? Es el número de habitantes. Por ejemplo, el Perú tiene una población total de 31.237.385 habitantes, entre la superficie territorial del Perú, que es 1.285.216 kilómetros cuadrados. Esta división es, ¿no? Básicamente la ecuación que yo tengo que resolver para hallar la población relativa, que me sale que en el Perú es de 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? En el Perú, por cada kilómetro cuadrado, viven 24,3 habitantes. Ahora algo importante, ¿ah? Pregunta solo para inteligente. ¿En qué región del Perú crees tú que existe una menor población relativa? ¿En qué región? ¿En qué región natural del Perú crees tú que existe una menor población relativa? ¿En qué región? Piensa, analiza y responde. ¿En qué región del Perú crees tú que existe una menor población relativa? A ver, te escucho o te leo. ¿En qué región?
Piensa, analiza, responde. ¿En qué región existe una menor población relativa? Terry Quispe, te escucho, Terry. En la zona de la selva, profe. Claro, muy bien, Terry, ¿no? Hemos dicho que el centralismo está en la costa, por ende en la selva vamos a encontrar una menor población relativa. Muy bien, Terry, ¿ah? Felicitaciones, acabas de llegar a 20 en esta sesión de clase. Muy bien, ahí está entonces, ¿ya? Eso es importante, ¿no? En la Amazonía vamos a encontrar una menor población relativa. Bueno, luego tenemos este esquema para comparar la población relativa y la evolución, ¿no? Primero en el Perú cómo se ha ido evolucionando y después con Sudamérica cómo es la población relativa. Voluntario, voluntaria para que me lea fuerte y claro, ¿no? Y se siga ganando sus puntitos. Liliana Juan de Berríos, le escucho, señorita Liliana. La población relativa, llamada también densidad poblacional, es un indicador que permite evaluar la concentración de la población de una determinada área geográfica. En América del Sur, el Perú se ubica en el 5º lugar. De 1940 al 2017, se observa que en los últimos 77 años la densidad se ha incrementado en más de 4 veces. Muy bien, Liliana Juan de Berríos, vamos a ir por acá. Liliana, muy bien, Liliana. A ver, vamos a ver, acá está. Juan de Berríos, Angélica. Muy bien, Angélica. Ya está. Entonces, dice, la población relativa, también llamada densidad poblacional, es un indicador, recuerda, no es un instrumento. Pregunta, ¿cuál era el instrumento de la demografía? Manito levantada. ¿A cuál llamábamos instrumento? Capa, te escuchamos, Capa. Censo, profesor. Claro, excelen, muy bien, Capa, excelen, ¿ah? Excelen. Un instrumento de la demografía era el censo, ¿no? En este caso, profesor, la población relativa o la densidad poblacional es un indicador. Y este indicador nos permite saber cómo es la concentración de la población en la geografía de nuestro país. Entonces, a nivel sudamericano, el Perú ocupa el 5º lugar, ¿ya? El 5º lugar en cuanto a densidad poblacional. ¿Cuál ocupa el primer lugar? Ecuador, mira. En Ecuador vamos a encontrar que existen 58,6 habitantes por kilómetro cuadrado. Colombia, 43 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Venezuela, 35 por kilómetro cuadrado. ¿Esto de cuándo es? Del año 2017, ¿ah? Brasil, 24,8 por kilómetro cuadrado. Perú, 24,3. Y Bolivia es el menos, ¿no? 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces el Perú relativamente está en el punto medio, pero recuerda, eso se concentra mayormente en la costa. La sierra y la selva prácticamente está abandonada. Ahora, ¿cómo ha sido en base al tiempo? ¿No? Según los censos desde el año 40 hasta el año 2017 del siglo XX y también del siglo XXI, ¿no? Del siglo XX y XXI. Bueno, la población relativa o la densidad poblacional ha superado, mira, en los años 40 eran 5,5 habitantes por un kilómetro cuadrado. Luego en los años 60, 8 habitantes por kilómetro cuadrado, una nada. O sea, había muchos terrenos desérticos en el Perú. Pero en los últimos años ha ido un aumento que empezó en los años 90, mira, ¿no? Si bien acá había migración, pero en los 90 la migración ya fue superior, ¿no? A partir de la crisis del gobierno de García en los años 80, la migración empezó a llegar hacia Lima y empezó a convertirse, pues, Lima y la costa en su mayoría, una zona bien céntrica y muy poblada. Bueno, regiones más densas y también tenemos las regiones menos densas del Perú. Voluntario, voluntaria para que siga sumando su puntito en esta clase, ¿no? Y pueda llegar a 20 en esta sesión de clase, que también es una de las últimas. Se acaba el año escolar. Liliana Juan de Berríos, te escucho, señorita. Las regiones más densas. Tercer lugar, Lambayeque, 82 habitantes por kilómetro cuadrado.
Segundo lugar, Lima, 272 habitantes por kilómetro cuadrado. Primer lugar, Callao, con 6.815 habitantes por kilómetro cuadrado. Las regiones menos densas, Loreto, 2,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Ucayali, 4,9 habitantes por kilómetro cuadrado. Madre de Dios, 1,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Uy, 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 muy bien, ¿ah? Excelente. Entonces, acá tenemos, vamos a ver por acá, las regiones más densas y las regiones menos densas. ¿Ya? Ahí está. Regiones más densas y regiones, bueno, regiones más densas y regiones menos densas. Vamos a ver acá lo que tenemos. A ver. Dice, profesor, si dice regiones más densas, hace referencia a donde se concentra la mayor población por kilómetro cuadrado. Y tenemos, por ejemplo, Lambayeque, que es costa, 82 habitantes por kilómetro cuadrado. Lima, 272 habitantes por kilómetro cuadrado. Y el Callao, increíble, mira, 6.815 por kilómetro cuadrado. Es increíble, ¿ah? Entonces, ¿a dónde se debe apuntar? A esta zona se debe apuntar, a la Amazonía, a convertir la Amazonía en una zona poblada y generar mayor desarrollo del Perú. Esta zona está rebalsando. Todo está en Lima. Y nos olvidamos del interior, nos olvidamos de Loreto, de Ucayali, de Madre de Dios. Mira Loreto, 2,4 habitantes por kilómetro, increíble, no hay nada de población, ¿ah? Ucayali, 4,9 por kilómetro cuadrado. Madre de Dios, 1,7 por kilómetro cuadrado. Ahí está entonces las poblaciones. ¿Ya? Ahí está el total de población. Muy bien, chicos, muy bien, Liliana, excelente, Liliana, siempre participativa. Vamos a ponerle acá su nota a Liliana Juan de Berríos. ¿Ya? Muy bien, no olviden enviarme la evidencia de esta sesión de clase. No olviden también repasar, es importante, porque ya estamos vísperas a acabar el bimestre. Y no olviden también que es importante entender el propósito de la sesión. ¿Cuál es el propósito de la sesión de clase? Identificar las características más importantes de la población peruana. Y una característica entonces, de manera final, es que la población peruana se concentra mayoritariamente en la zona de la costa, ¿no? Específicamente en las regiones de Callao y de Lima, y minoritariamente en la selva, ¿no? Específicamente, profesor, en Loreto, Ucayali y Madre de Dios, ¿no? Son básicamente las zonas menos densas y a las que se debe apuntar para generar un mayor desarrollo y acabar con el centralismo, que es el problema demográfico más importante del Perú. Un abrazo virtual, tengan muy buen fin de semana, cuídense mucho, practiquen deporte, usen mascarilla y conmigo será hasta el próximo lunes. Chau, chau, muchas gracias. Chao, profesor, cuídese. Chao, profe, cuídense. Chao, Profe, cuídese. Liliana, La profesora cuídense puede ser. mucho, chau, chau, gracias, cuídense mucho. Chao, John López.